Imagínate que eres conductor en Guadalajara el lunes 3 de marzo. Son poco más de las 10 de la mañana. Vas por periférico y de repente el tráfico se cierra por completo. No hay accidente visible, no hay obras, pero delante de ti, decenas de unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional bloquean cada carril. Helicópteros militares sobrevuelan el cielo en círculos lentos y constantes las sirenas no paran. La gente en los coches de al lado empieza a bajar el vidrio para ver qué está pasando. Y entonces aparece una carroza blanca avanzando despacio, escoltada por todos lados, transportando un ataúd de metal dorado. No entiendes todavía qué está pasando, pero algo en esa imagen te dice que esto no es normal, que lo que estás viendo no debería existir de esta manera. En ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia, en el Panteón Recinto de la Paz en Zapopan, una joven de cabello oscuro bajó de un jeep junto a su esposo y caminó hacia la entrada del cementerio. Los soldados que custodiaban el acceso la dejaron pasar. Nadie la detuvo, nadie le pidió que se identificara ante los medios, nadie le hizo ninguna pregunta. Su nombre es Laisha Michelle y ese ataúd dorado que cruzaba Guadalajara cargaba los restos de su padre, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el hombre más buscado de México, estaba siendo llevado a su tumba. Y el ejército mexicano abría el camino a la pregunta que nadie en el gobierno ha respondido desde ese día. ¿Es esta? ¿Quién tomó la decisión de que así fuera? ¿Y por qué? Esto es lo que pasó ese lunes. El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes llegó a Guadalajara el domingo 2 de marzo. Esa noche, en la funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, se llevó a cabo el velorio. Las personas que llegaron a despedirse entraron con cuidado, muchas con el rostro cubierto. Ninguna habló con los medios de comunicación que permanecían afuera del recinto. Ninguna se identificó. El velorio transcurrió sin incidentes, pero tampoco en completa oscuridad. Los vehículos llegaban uno tras otro durante la noche y la presencia de elementos de seguridad en los alrededores era visible desde horas antes de que comenzara. Al día siguiente, lunes 3 de marzo, se realizó el traslado al panteón para el entierro. La figura más documentada entre los presentes ese día fue Laisha Michelle, hija de El Mencho. Llegó al Panteón Recinto de la Paz en Zapopan en un jeep, acompañada por su esposo. De acuerdo con reportes del Financiero que confirmó su presencia en el lugar, Laisha Michelle es señalada como expareja de Cristian Ochoa, alias El Guacho, uno de los operadores de mayor confianza dentro de la estructura del CGNG. El Guacho fue sentenciado a más de 11 años de prisión en los Estados Unidos. Laisha, sin embargo, ese lunes estaba ahí, en Zapopan, caminando hacia donde iban a enterrar a su padre, mientras el ejército custodiaba cada acceso del cementerio. No fue la única figura presente. Cientos de personas llegaron al panteón a lo largo de la mañana, muchas con el rostro cubierto, muchas en vehículos sin identificación visible. Los reportes no documentan nombres adicionales de figuras identificadas públicamente, pero la cantidad de asistentes y el tipo de arreglos florales que llegaron al lugar dejaron muy claro que no se trataba de una despedida de familia reducida. El panteón elegido para el entierro fue el Recinto de la Paz, uno de los camposantos más reconocidos de la zona metropolitana de Guadalajara. No es un lugar cualquiera, es un recinto que ya cargaba con un peso simbólico importante antes de que el Mencho fuera enterrado ahí, y ese lunes 3 de marzo, ese peso aumentó de manera significativa. El cuerpo había sido entregado formalmente el sábado 28 de febrero por la Fiscalía General de la República a los representantes legales de la familia de Oseguera Cervantes, en la Ciudad de México. Desde ahí fue trasladado a Guadalajara para el velorio y el entierro. La FGR cumplió con el procedimiento legal de entrega de restos y a partir de ese momento, al menos en el discurso oficial, la responsabilidad de la institución terminó. Pero la historia de ese lunes apenas comenzaba. Pasadas las 10 de la mañana del lunes 3 de marzo, la carroza blanca salió de la funeraria La Paz en la colonia San Andrés de Guadalajara, con el ataúd de metal dorado adentro. Desde ese momento, lo que ocurrió en las calles de la ciudad fue algo que los ciudadanos comunes que iban a sus trabajos ese día no esperaban encontrar. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tomaron el control del recorrido desde el inicio. Las sirenas se encendieron, los elementos desplegados comenzaron a bloquear el tráfico vehicular en cada cruce del camino. La ruta tomó el periférico, luego la avenida Santa Margarita y avanzó directo hacia Zapopan. De acuerdo con el Occidental, el recorrido completo fue de 26 kilómetros, tomado por el camino más corto disponible. En condiciones normales de tráfico, ese recorrido habría tardado alrededor de 44 minutos.
Ese lunes, con el ejército bloqueando cada semáforo y cada cruce, fue considerablemente menos. Los conductores que circulaban por las vías afectadas no recibieron ninguna explicación oficial en el momento. Simplemente se encontraron con el tráfico cerrado, los uniformes militares en la calle y la carroza blanca pasando escoltada. Las calles Ejido y Ramón López Velarde fueron cerradas al tráfico regular. Solo se permitió el acceso a residentes de la zona y a vehículos vinculados al servicio funerario. Decenas de unidades oficiales participaron en el operativo de traslado y sobre todo ese cortejo, desde el aire helicópteros militares realizaban sobrevuelos continuos para vigilar cualquier movimiento sospechoso a lo largo del recorrido. Cuando la carroza llegó al Panteón Recinto de la Paz, el escenario que encontró era el de un cementerio que llevaba días siendo preparado para este momento. Desde el viernes 28 de febrero, elementos policiales ya habían comenzado a desplegarse en el lugar. Vehículos tipo Rhino, los mismos que normalmente se utilizan para el traslado de detenidos de alta peligrosidad, estaban estacionados en los accesos. Patrullas blindadas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional custodiaban los perímetros exteriores. Cada vehículo que quería ingresar al estacionamiento del Panteón ese lunes fue detenido y revisado uno por uno. Los elementos de seguridad buscaban armas u objetos peligrosos. Nadie podía quedarse estacionado en los alrededores del cementerio. Las unidades presentes en el exterior obligaban a los vehículos a circular y entrar directamente por el acceso controlado. El ataúd dorado de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes llegó a su destino sin que se registrara ningún incidente. Dentro del Panteón Recinto de la Paz, mientras el ataúd era llevado al lugar de inhumación, la escena que rodeaba ese entierro contaba su propia historia, una historia que las cámaras pudieron documentar en parte, pero no en su totalidad. Se calcula que Rubén Ceguera Cervantes recibió más de 500 coronas de flores. El número fue reportado por El Occidental. La gran mayoría de esos arreglos llegaron sin ningún tipo de identificación visible, sin nombre, sin dedicatoria, sin listón, anónimas por completo. Pero no todas llegaron así. Las que sí llegaron con listón y texto dedicado fueron intervenidas antes de que pudieran ser fotografiadas o documentadas por los medios presentes. Personas que estaban en el lugar se encargaron de retirar físicamente las cintas de las coronas, asegurándose de que ninguna cámara capturara quién había enviado ese tributo y con qué palabras. Ese detalle merece atención. En un funeral como este, las coronas con dedicatoria son registros, son evidencia de quién reconoce a quién, de quién tributa a quién, de quién se mueve en esos círculos. Retirarlas no fue un acto impulsivo, fue una decisión coordinada, ejecutada en tiempo real, frente a las cámaras de los medios de comunicación que cubrían el evento. Y funcionó. Las autoridades no lograron documentar, al menos no públicamente, el contenido de esas cintas antes de que fueran removidas. Sin embargo, dos arreglos florales sí fueron capturados con claridad por los medios antes de que pudieran ser retirados o alterados. El primero, una corona que llevaba las siglas CJMG visibles. El segundo, un arreglo floral con forma de gallo, símbolo que ha estado asociado de manera consistente a la identidad del cartel y a la figura personal del Mencho dentro de la organización. Esos arreglos permanecieron visibles durante parte del evento. Las autoridades retiraron lo que pudieron documentar en términos de cintas, pero los símbolos del cartel estuvieron presentes en ese panteón durante el entierro de su líder. Las cámaras de los medios de comunicación registraron llegadas constantes de vehículos durante toda la mañana. Personas de rostro cubierto que ingresaban, permanecían el tiempo necesario y se retiraban sin hacer declaraciones. El nivel de coordinación que mostraron los asistentes, en la manera de llegar, en la manera de comportarse frente a los medios, en la manera de retirar las cintas de las coronas, fue consistente con el de personas que habían sido instruidas previamente sobre cómo comportarse en ese entorno con cámaras y fuerzas de seguridad presentes. Lo que ocurrió dentro del panteón ese lunes 3 de marzo no fue un velorio improvisado de una familia en duelo. Fue un evento cuidadosamente gestionado, con 500 coronas anónimas, con simbología del cartel expuesta y con una operación activa para borrar cualquier rastro documental de quién estuvo presente y quién envió tributos. El operativo desplegado ese lunes no fue improvisado ni surgió el mismo día del entierro. Desde el viernes 28 de febrero, 3 días antes del entierro, elementos policiales y militares ya habían comenzado a posicionarse alrededor del Panteón Recinto de la Paz en Zapopan. Vehículos tipo Rhino estaban estacionados en los accesos del cementerio.
patrullas blindadas custodiaban los perímetros. Ese nivel de anticipación implica algo concreto. Las autoridades sabían con al menos 3 días de antelación cuándo y dónde iba a realizarse el entierro. Alguien les comunicó esa información. Esa coordinación previa entre las instituciones de seguridad y los representantes legales de la familia del capo es parte de la respuesta oficial, aunque nunca fue explicada públicamente con detalle. El argumento oficial que sí fue comunicado fue uno: el operativo tenía como objetivo garantizar el orden público y prevenir actos violentos por parte de grupos rivales al CJNG que pudieran intentar aprovecharse de la concentración de personas vinculadas al cartel en un solo lugar. Las fuentes federales citadas en los reportes de los medios fueron consistentes en este punto. El objetivo era prevención, no protección de la familia del capo. Esa justificación tiene una lógica de seguridad pública que no puede ignorarse. La muerte de un líder de esa magnitud dentro del mundo del narcotráfico es un momento de potencial inestabilidad. Las autoridades tenían razones operativas reales para desplegar un dispositivo en ese entierro. Sin embargo, lo que las autoridades no hicieron durante ese operativo es igualmente relevante. No hubo detenciones. Entre las cientos de personas que asistieron al entierro de El Mencho, muchas de ellas con el rostro cubierto, llegando en vehículos sin identificación, en un panteón donde había coronas con las siglas del CJNG visibles, ninguna fue detenida, ninguna fue llevada a declarar, ninguna fue identificada públicamente por las instituciones como persona de interés en ninguna investigación vinculada al cartel. No hubo comunicado de la Fiscalía General de la República sobre la posibilidad de investigar a los presentes como parte de las estructuras criminales del CJNG. La FGR había entregado el cuerpo el sábado anterior y desde ese momento pareció retirarse del caso públicamente. No hubo conferencia de prensa del gobierno federal para explicar el operativo. No hubo declaración de la Secretaría de la Defensa Nacional ni de la Guardia Nacional sobre los criterios utilizados para decidir escoltar un cortejo fúnebre con ese nivel de recursos militares. La Guardia Nacional tampoco emitió ningún comunicado. La única respuesta oficial concreta fue que el operativo había cumplido su objetivo. No hubo violencia. Eso fue todo. Hay que detenerse un momento en lo que esa ausencia de comunicación oficial significa. Un operativo de esa escala con ejército, Guardia Nacional, helicópteros, vehículos blindados, cierre de vías públicas en una ciudad de 4 millones de habitantes es un evento de seguridad de primer nivel. Normalmente, operativos de esa magnitud vienen acompañados de una narrativa institucional, una rueda de prensa, un comunicado detallado, una explicación de los criterios utilizados. Nada de eso ocurrió. La Secretaría de la Defensa Nacional no explicó por qué el ejército encabezó el cortejo de un narcotraficante en lugar de simplemente garantizar seguridad perimetral en la zona. La Guardia Nacional no explicó cuántos elementos fueron desplegados ni bajo qué órdenes operaron ese día. La Fiscalía General de la República entregó el cuerpo el sábado y después guardó silencio. El gobierno federal no convocó a ningún vocero para aclarar las dudas ciudadanas que las imágenes del cortejo generaron de inmediato. Esa decisión de no comunicar nada más allá de lo mínimo fue en sí misma una postura. En política y en seguridad pública, el silencio institucional no es neutralidad, es una decisión. Y la decisión de no explicar los criterios bajo los cuales el Estado mexicano escoltó militarmente el entierro del líder del CJNG dejó el espacio abierto para que cada ciudadano, cada analista y cada medio de comunicación llenara ese vacío con sus propias conclusiones. Pero la imagen que ese operativo dejó grabada en la memoria colectiva de quienes la vieron, un ataúd dorado escoltado por el ejército mexicano a través de 26 kilómetros de ciudad, no se borra con un comunicado de una línea. Las imágenes del cortejo fúnebre comenzaron a circular en redes sociales y portales de noticias desde la misma mañana del lunes 3 de marzo. La reacción no tardó. En Twitter, en Facebook, en los foros de comentarios de los principales medios digitales del país, la pregunta era la misma una y otra vez. ¿Cómo es posible que el hombre señalado como responsable de años de violencia en Jalisco y en decenas de estados del país haya recibido un entierro con escolta del ejército? ¿Cómo es posible que sus allegados llegaran abiertamente con coronas que portaban las siglas del cartel y se marcharan sin consecuencia alguna? ¿Dónde está el límite entre prevenir violencia y otorgar, aunque sea de facto, una especie de dignidad institucional al entierro de un capo? Pero la indignación en redes sociales fue solo la capa más visible de una reacción mucho más profunda. Debajo de los tweets y los comentarios estaba la rabia silenciosa de otro tipo de personas, las familias de las víctimas de la violencia del CJNG,
Las personas que llevan meses o años esperando justicia por la muerte de un familiar, por una desaparición forzada, por un negocio destruido por extorsión, por un hijo reclutado a la fuerza, esas familias vieron el cortejo fúnebre de El Mencho y no necesitaron escribir nada para expresar lo que sintieron. Esa rabia no necesita plataforma. Vive en el cuerpo de quienes la cargan, y el espectáculo del lunes la renovó con una precisión cruel. El gobierno federal había presentado la muerte de El Mencho como un golpe histórico al crimen organizado. En términos operativos lo fue, pero ese mensaje se vio erosionado por las imágenes de su entierro, porque lo que México vio ese lunes no fue el cierre de un capítulo. Fue la demostración de que incluso en la muerte el poder acumulado por un capo de esa magnitud es suficiente para detener el tráfico de una ciudad, llenar un panteón de 500 coronas anónimas y hacer que el ejército abra camino. Laisha Michelle, su hija, llegó y se fue ese lunes. Los allegados de El Mencho, con rostros cubiertos y vehículos sin identificar, llegaron y se fueron. Las cintas de las coronas fueron retiradas antes de que nadie pudiera documentarlas. Los arreglos con las siglas del CGNG estuvieron ahí visibles durante el entierro. Y cuando todo terminó, el ejército mexicano levantó el operativo y se retiró. Lo que queda ahora no es solo la tumba de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes en el Panteón Recinto de la Paz de Zapopan. Lo que queda es una pregunta que ninguna institución ha respondido con claridad. ¿Qué significa para el Estado mexicano haber organizado de esa manera el traslado y el entierro del líder de uno de los cárteles más violentos del continente? ¿Qué mensaje envía eso a las familias que no tuvieron ejército ni helicópteros cuando enterraron a sus muertos? El CGNG no desaparece con la muerte de su líder visible. Las rutas, las estructuras, las alianzas regionales, los acuerdos con corporaciones policiales y funcionarios locales, todo eso sigue funcionando hoy. Mientras lees esto, mientras lo escuchas, la disputa por el control interno de la organización ya comenzó, aunque todavía no tenga rostro público ni nombre confirmado en los periódicos. Y esa transición, como han ocurrido todas las transiciones de poder dentro del crimen organizado mexicano, vendrá acompañada de violencia antes de encontrar un nuevo equilibrio. Las víctimas de esa violencia futura tendrán nombres y familias y comunidades, y tampoco ellas tendrán ejército que les escolte el cortejo. Lo que también queda es una reflexión sobre Laisha Michelle, esa joven que bajó del jeep en Zapopan y caminó hacia la tumba de su padre. Eso no eligió quién era su padre. Eso no se elige, pero su presencia visible y sin consecuencias en ese entierro, en un evento rodeado de cámaras, soldados y agentes federales, es otro dato que el Estado mexicano nunca explicó. ¿Fue una decisión deliberada no acercarse a ella? ¿Forma parte de algún proceso de investigación activo que las autoridades mantienen en confidencia? ¿O simplemente nadie dio la orden de actuar? Ninguna institución respondió esas preguntas. Y esas preguntas importan porque no son curiosidad periodística. Son el tipo de preguntas que definen si el Estado mexicano tiene o no tiene una estrategia real para desmantelar las estructuras del CGNG, más allá de eliminar a su líder visible. México no puede enterrar ese problema junto con El Mencho. El ataúd dorado ya está bajo tierra. En Zapopan, ¿las coronas se marchitarán? Las cintas sin nombre no dirán jamás quién las envió. El operativo militar se disolvió y los helicópteros volvieron a sus basas. Lo que no vuelve a ninguna base, lo que no se disuelve con el fin del operativo, es la imagen de ese lunes en la memoria de los ciudadanos que la vieron. Una ciudad detenida, avenidas bloqueadas por el ejército, un ataúd dorado cruzando Guadalajara mientras las sirenas abrían el paso, cientos de personas con el rostro cubierto despidiéndose sin consecuencias, y una joven, la hija del capo, caminando libre hacia la tumba de su padre mientras el Estado garantizaba que nadie interrumpiera ese momento. Esa imagen se explica sola, y la pregunta sobre lo que ese lunes reveló acerca del Estado mexicano, de su relación con el poder del crimen organizado y de los límites reales de su autoridad. Cuando se enfrenta a ese poder, esa pregunta no tiene panteón, no se entierra, y más temprano que tarde, México va a tener que responder.